Hola, en este episodio vamos a resolver el primer ejercicio de corriente alterna. Tenemos ese siguiente circuito con una resistencia de 300 ohms, un inductor de 100.1 henrys, un capacitor de 1 microfaradio, otra resistencia de 200 ohms y otro inductor de 0.2 henrys, junto con una fuente de raíz de 2 de 50 seno de 377 t más 30 de ángulo. Y nos preguntan la impedancia total, la corriente total, el voltaje en la resistencia 1, la resistencia 2, el inductor 1, el inductor 2 y el capacitor, que en este caso es el único. Para empezar, hay que recordar la fórmula para poder adaptar esto a la siguiente forma, donde vamos a reemplazar a cada uno de los siguientes elementos como si fuera una resistencia, que en este caso es una impedancia. Entonces vamos a colocar aquí la fórmula para la inductancia. La reactancia inductiva es igual a JWL. En este caso vamos a sacar desde la número 1 y esta sería igual a JW. En este caso lo podemos encontrar en esta zona de acá, que en este caso es 377. Recordemos que se mide en radianes sobre segundo, por L1, que es 0.1 henrys. Retiremos de igual manera la inductancia 2, que en este caso sería 377 por la inductancia 2, 0.2 henrys. Eso nos daría como resultado, colocamos en la calculadora, 37.7 ohms. 0.2 por 377 nos daría 75.4 ohms para el siguiente inductor de acá. Ahora vamos a sacar la reactancia capacitiva de este capacitor. Sería el inverso de la fórmula del otro. En este caso sería 1 sobre JWC. J sabemos la W y la capacitancia sabemos que es 1 por 10 a la menos 6 faradios, porque es ese micro. Ahora colocamos esto en la calculadora. 377 por 1 exponente a la menos 6. El inverso de esto nos va a dar 2652.51 ohms. Pero recordemos que los inductores son positivos, son J positivas, pero el inductor es negativo. Lo voy a marcar de otro color para que no se les olvide. Entonces podemos reemplazar el siguiente diagrama de aquí con los valores de acá. Recordemos que la resistencia siempre es el mismo valor. El inductor 2 sabemos que es de 75.4 J. El inductor número 1 es de 37.7 J. Y el capacitor número 1 es de 2652.51 menos J. Ok, ahora, ¿cómo operamos la siguiente ecuación del voltaje? El voltaje, sabemos que el voltaje máximo pues es el voltaje pico, ¿no? En este caso está operado en esta razón, pero necesitamos nosotros el voltaje RMS, que no es más que el voltaje pico dividido entre raíz de 2. Si nosotros tenemos que es raíz de 2 por 50 el voltaje máximo y lo dividimos entre raíz de 2, nos va a dar que el voltaje RMS es de 50 volts. ¿Y cómo sabemos su ángulo? Pues está aquí, está explícito. Está a 30 grados. Entonces podemos representar una forma fasorial como 50 con un ángulo de 30 grados. Ahora, lo que nos resta es sacar la impedancia total de este circuito. Para empezar, vamos a empezar a disminuir estos términos. Recordemos que en este caso voy a llamar a este Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Recordemos la fórmula para sacar las resistencias en paralelo es las dos impedancias dividido entre la suma de ellas. En este caso sería 75.4J por menos 2652
37.51J dividido entre la suma de ellos dos. Solo lo estoy recordando porque en los próximos pasos se va a hacer esto de manera automática. Lo voy a hacer directo en la calculadora. Ok, entonces ponemos aquí. Les recomiendo tener una calculadora que opere con números complejos, si no tendrán que hacer las operaciones del primer video, que son las conversiones de complejos y hacer divisiones, lo cual es un poco difícil. En este caso voy a poner 75, voy a poner entre paréntesis 75.4i por menos 2652.51i dividido entre la suma de ellos dos, 75.4i menos 2652.51i, y nos va a dar como resultado 77.6J. Recordemos que aquí estoy manejando i, pero en los circuitos no debemos de manejar i por el tema de la corriente. Entonces este circuito lo puedo redibujar, pero sustituyendo esta parte de aquí que acaba de reducir como el equivalente de 77.6 J. Aquí tendría los 200 ohms, aquí tendría los 300 ohms, y de este costado tendría 37.7 J. Ok, ya tenemos dibujado este circuito. Ahora, recordemos que estos están en serie, así que podríamos reemplazarlos como que la parte real más la parte imaginaria. Y esto, hacerlo en paralelo. Este es el símbolo para representar paralelos con 37.7 J. Es la misma fórmula de hace ratito. Vamos a operar, en este caso vamos a poner 200 más 77.6 J por 37.7 J dividido entre la suma de ellos, más 37.7 J. Ok, vamos a operar esto. Vamos a colocar aquí 200 más 72.6 i por 37.7i dividido entre la suma 200 más 77.6i más 37.7, perdón, y nos va a dar como resultado una parte real y una parte imaginaria. En este caso vendría dándonos 6.04 más, no voy a usar todos los dígitos, voy a usar 2 máximo, 34.21 J. Esto sería el equivalente desde acá, porque hicimos paralelo, hasta acá. Ok, hasta aquí estamos correctos, no hay ningún problema. No olvidemos el voltaje también. Ok, ahora podemos redibujar este circuito de la siguiente manera, como el equivalente. 6.04 más 34.21 J. Ya reemplazamos toda esta parte por este pequeño equivalente que estaba acá. 300. Ok, con esta manera nosotros ya buscamos prácticamente la impedancia total. ¿Por qué? Porque vamos a tener parte real se va a sumar y nos va a dar 306.04 más 34.21 J. Esta sería la primera respuesta a nuestro ejercicio. Ahora, nos preguntan también la intensidad total. Si nosotros ya conocemos la impedancia total, simplemente sabemos por ley de Ohm que la intensidad es igual al voltaje sobre la impedancia. En este caso conocemos que es 50 con un ángulo de 30 grados dividido entre la impedancia, que en este caso es eso. Lo tenemos acá, lo voy a convertir en forma polar directamente. Recuerden, en el primer video vimos cómo hacer esto. Nos va a dar 307.94 con un ángulo de 6.37 ohms. Entonces voy a poner 50 con un ángulo de 30 dividido entre mi respuesta. Me va a dar una intensidad de 0.14 con un ángulo de,
no lo convertí en forma polar. Ahora lo voy a convertir en forma polar. Y nos va a dar 0.16 con un ángulo de 23.62 grados. Estos son amperes. Ok. El resultado de estos dos, si se dan cuenta, no es más que la división. O sea, 50 entre 307.94 nos va a dar esto. Y 30 menos 6.37 nos va a dar esto. Es lo que vimos igual en el primer video, que es más fácil operar en forma polar. Ahora, ya tenemos lo que viene siendo la segunda respuesta. Nos falta el voltaje de la resistencia 1. En este caso, el voltaje de la resistencia 1 vendría siendo este voltaje de acá, que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo operamos este voltaje que tenemos en esta zona? Simplemente, muy sencillo. Pues sabemos que su intensidad, la intensidad que circula por esta parte de acá, es la misma que circula por todo lo demás. O sea, por esta parte de acá. Aquí es donde hay un nodo y se divide. Pero en esa primera zona es la intensidad total que está circulando. Entonces, podemos decir que la intensidad, que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la intensidad total por la impedancia 1. En este caso tenemos 0.16 con un ángulo de 23.62 por 300. Observemos cuánto nos va a dar. Nos va a dar 0.16 con un ángulo de 23.62 por 300. Lo vamos a convertir en forma polar para representarlo de forma más directa. Y nos va a dar 48 voltios con un ángulo de 23.62 grados. Esta sería la tercera respuesta. Ahora, ¿cómo buscamos el voltaje en el inductor número 1? Recordemos que aquí tenemos nosotros este equivalente. Ya buscamos el voltaje que cae aquí. Nos falta el voltaje que cae aquí. Podemos hacer un divisor de voltaje y va a funcionar perfectamente. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Voy a colocar aquí. Recordemos la fórmula del divisor de voltaje es la que yo quiero. La resistencia que yo quiero conocer, su voltaje, por el voltaje total dividido entre la suma de todas las resistencias que estén en serie. Porque recordemos que en serie el voltaje se divide. En este caso va a ser 300 más 6.04 más 34.21 J. La suma de ellas dos. Esto nos va a dar como resultado. Operemos 6.04. Voy a poner paréntesis. 6.04 más 34.21 y por 50 ángulo de 30 dividido entre 30 más 6.04 más 34.21 y nos va a dar en forma polar 5.64 con un ángulo de 103.6 volts. De esta manera nosotros ya buscamos la cuarta respuesta. Ok, estamos bien, estamos fluyendo bastante bien en cuanto a este resultado. Pero viene otra pregunta. Nos preguntan ahora el voltaje en la resistencia 2. Y la resistencia 2 está en esta zona. También nos preguntan el voltaje en el capacitor. Y nos preguntan el voltaje en el inductor. Ok, vamos a operar todos de forma rápida. Nosotros ya conocemos ahora el voltaje que cae aquí. Que si recordamos un momento anterior, estamos operando en este voltaje, ya lo conocemos, es este de acá. Pero este voltaje está en paralelo con este punto hasta este punto. Y estas dos están en serie, recordemos que en serie el voltaje se va a dividir. Entonces la suma del voltaje que va a caer aquí, junto con el que va a caer aquí, nos va a dar el total de la que acabamos de buscar. Simplemente vamos a poner ahora. Olvide poner acá. Ahora vamos a buscar el voltaje de la resistencia 2. Vamos a poner que es 200 dividido entre la suma de estas dos que acabamos de poner que queremos buscar. 200 más
77.6J. ¿Pero por qué voltaje lo vamos a multiplicar? Pues el que acabamos de nombrar, que va a ser 5.64 con un ángulo de 103.6 volt. Vamos a operar con la calculadora. Nos va a dar 200 por 5.64 con un ángulo de 103.6. Nos va a dar esto. Vamos a dividir entre 200 más 77.6 y vamos a convertir en forma polar. Nos va a dar 5.25 con un ángulo de 82.39 volts. De esta manera nosotros ya buscamos la respuesta número 5, el voltaje que cae en la resistencia número 2. Ahora, lo que nosotros queremos buscar ahora es el voltaje que va a caer en este capacitor. Pero si nos damos cuenta, este nodo está en paralelo junto con el inductor. Prácticamente estas dos respuestas se van a estar contestando solitas. Cuando busquemos el del capacitor, estaremos buscando el del inductor de igual manera. Entonces, vamos a poner aquí voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el inductor 2. Esto va a ser igual a lo mismo, la misma operación, pero esta vez ya no vamos a buscar el voltaje que cae aquí. Vamos a buscar el voltaje que cae aquí. Entonces vamos a escribir 77.6J dividido entre la suma de las dos por el voltaje total en esa zona. Recordemos que este tipo de ejercicios, el truco es ir avanzando poco a poco, porque estamos aplicando mucho la ley de Ohm, no estamos usando método de mallas o de nodos. Ok, entonces vamos a buscar el último resultado. En este caso, ahora vamos a poner 77.6i por 5.64 con un ángulo de 103.26. Lo siento, coloqué un número mal. 77.6i por 5.64 con un ángulo de 103.6 nos va a dar esto, y lo vamos a dividir entre la suma de las resistencias y lo vamos a sacar su forma polar y nos va a dar 2.04 con un ángulo de 172.39 grados. En este caso serían voltios. De esta manera nosotros ya terminamos las 7 respuestas de este sencillo ejercicio de corriente alterna. Ahora, si a ustedes les gustaría que yo lo hiciera con otro método, por ejemplo mallas, nodos, superposición, bueno, en este caso no se puede superposición, solo es una fuente, pero si les gustaría usar otro método como nodos o mallas, déjenme en los comentarios y estaré al tanto de ello para que lo podamos realizar y puedan ver que es posible y más sencillo de realizar este ejercicio. Por ahora no les dejo más que den like, si se suscriban y si les gustó, pues que lo comenten con sus compañeros. Hasta la próxima, aquí les deja su amigo Jesús.